hablar de los ladrillos que construyen un matrimonio. Y nos vamos a apoyar en dos pasajes, uno está en Efesios capítulo 5 y el otro en Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de en esta hora traer tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu sea quien hable a través de nosotros. Padre, tú conoces nuestras necesidades, las necesidades de las familias aquí representadas, Señor. Por eso te pedimos que a través de tu Espíritu, de ese poder tuyo y de tu santa palabra, hables a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Se cuenta que en una ocasión a una pequeña niña llamada Susi, de 4 años, le acababan de contar por primera vez la conocida historia de Blancanieves. La niña se quedó tan impresionada con lo que escuchó que apenas podía esperar la hora de llegar a su casa del regreso del jardín de infantes para contársela a su querida madre. Esa tarde, con los ojos iluminados, llenos de entusiasmo, le relata a la madre el cuento. Después de narrar cómo el príncipe azul había llegado en su caballo blanco y había despertado a Blancanieves con un beso. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque increíblemente, algunos de mentes retorcidas pretenden que este cuento desaparezca, que salga de las escuelas. ¿Saben por qué? Porque lo que hizo el príncipe con Blancanieves fue acoso sexual. Le dio un beso sin su consentimiento. Es increíble que estos dementes y estas dementes retorcidos no se opongan a otras basuras que se les está enseñando a los niños. Pero bueno, cierro el paréntesis. Le contó a su madre cómo llegó el príncipe con su caballo blanco y despertó a Blancanieves con un beso. Entonces Susi se vuelve a su mamá y en voz alta le dice, ¿sabes qué pasó, mamá? Y su madre le dice, sí, vivieron felices para siempre. Y Susi, frunciendo el ceño, mira a su madre y le dice, no, se casaron. Con su inocencia infantil, esta pequeña niña de 4 años dijo una gran verdad sin darse cuenta. Casarse y vivir felices para siempre no son necesariamente sinónimos. Si no se convencen, escuchen esta estadística. Estados Unidos ostenta el récord mundial de divorcios. Se dice que 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Casarse y vivir felices para siempre no son necesariamente sinónimos. Estamos tristemente descubriendo que un factor primordial en este creciente problema es el hecho de que las parejas se apartaron del plan original de Dios. No se nos puede olvidar quién creó la familia. No se nos puede olvidar quién tiene la patente. No se nos puede olvidar quién mejor conoce cómo debe funcionar. Y ese es el Dios santo y justo revelado en las Escrituras. Tristemente, por ignorar ese plan original, el cimiento no se coloca correctamente y lo que mal empieza, mal acaba. Por eso nos duele profundamente que el edificio, en muchos casos, no está resistiendo la prueba del tiempo. Las reparaciones son caras y llevan tiempo, pero déjenme decirle que es la única forma. Y es interesante que el libro de Dios, su santa palabra, contenga algunos materiales prácticos que Dios nos ha dejado para llevar adelante ese plan en el hogar. Recuerden que la familia tiene que tener solidez,
Porque si una familia no tiene solidez, la sociedad está condenada a la destrucción. En las cartas del apóstol Pablo y de Pedro en el Nuevo Testamento se nos hablan de esos materiales, en los cuales les invito a que exploremos lo que dice las Escrituras. En primer lugar, yendo a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, los versos del 22 al 23, encontramos una estructura que proporciona soporte, seguridad. Le habla a las esposas, le habla a los esposos. Luego vamos a ir a Pedro también y vamos a ver allí los ladrillos que edifican, pero veamos primero el soporte, la estructura. Efesios 5, del 22 al 23, hablando primero a las esposas, el apóstol Pablo, y por cierto, él no está compartiendo sus maravillosas ideas. Él está hablando inspirado por el Espíritu de Dios. Y lo primero que dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus propios maridos en todo. Yo sé que esto suena raro para mucha gente, sobre todo porque nuestras mentes han sido atacadas implacablemente, sobre todo porque el diablo ha estado una y otra vez bombardeando a los matrimonios con pura basura feminista, basura liberal, basura engendrada en el mismo corazón del diablo. Y los cristianos no podemos inhalar eso. Nosotros necesitamos conformar nuestra mente a la palabra, a lo que Dios dice, no a lo que la sociedad y los hombres puedan decir. Para las esposas el papel esencial es, en una palabra, sumisión. Y ante que alguien se vaya a desbocar con sus pensamientos, nunca en la Biblia la sumisión implica inferioridad. Simplemente está enseñando que Dios entregó al hombre una responsabilidad y a la mujer otra. Y yo quiero que usted se dé cuenta que lo que yo estoy aquí compartiendo no son mis ideas. Yo creo que estos son uno de esos versos que no admiten discusión. Dice, como al Señor. Eso implica que la sumisión va a tener un límite. Claro que sí. Cuando el esposo le pide a la esposa algo que va en contra de la palabra y de su fe, hasta ahí llega la sumisión. Pero en todo lo demás dice como al Señor. Ahora, hombres, recuerden que nosotros tenemos una naturaleza pendular. Solemos irnos a los extremos. Nos gusta estirar las cosas y llevarlas a los ridículos extremos de cualquier asunto. Por eso algunos han tomado este pasaje para someter a las esposas. No es que ellas se sometan, no, ellos quieren someterla. Y entonces caen en el extremo del machismo, que tampoco es bíblico. Miren el verso 21. Y es curioso que antes de hablarle a las casadas, miren lo que había dicho Pablo, inspirado por Dios. Someteos unos a otros, maridos y mujeres, en el temor del Señor. Ahora quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Así como la esposa cristiana respondería al Señor, así debe responder a su esposo. Pero recuerden, no podemos ignorar el verso 21, porque un esposo que se somete al Señor es un regalo para una mujer y le es más fácil entonces a ella someterse al Señor. Este es el fundamento de la relación matrimonial. Pero ahora le habla a los esposos. Fíjense cuán balanceada es la Biblia. Cuán despojada de todo prejuicio. Verso 25. Maridos. Y es curioso, porque tanto en este pasaje como en el que vamos a ver de Pedro, dedica más versos a hablarle a la mujer que al hombre. Pero eso no significa que la mujer tenga más responsabilidades que el hombre. Porque lo que me llama la atención es que aunque le habla poco a los hombres, tanto aquí, o sea, ocupa poco espacio, como la que vamos a ver en Pedro, que dedica creo que 6 versículos a las mujeres y uno solo al hombre. No significa que está Pablo arrinconando a las mujeres, simplemente está a los hombres. Le está dando iguales responsabilidades y aún mayores, pero condensadas. ¿Por qué? Porque los hombres somos más directos. Dios conoce la naturaleza tanto de la mujer como la del hombre. Nos diseñó así. Y miren ahora lo que le dice al hombre, que repito, no porque sea un solo versículo, deja de ser poderoso. Maridos, amad a vuestras mujeres así como a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, hombre, debes amar a tu mujer de tal forma que estés dispuesto a dar tu vida por ella. Un hombre que la mujer percibe, que la ama de esa forma, le va a ser fácil someterse. ¿Entienden? El papel básico del esposo es amar. Y la analogía es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Colosenses capítulo 3, verso 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto es un versículo para que los esposos lo enmarquemos y lo pongamos en el refrigerador, no en la cama, en el refrigerador, porque es el lugar que más visitamos y más veces al día. Para recordar esto, 2 preguntas importantes. Primero, las esposas deben aceptar su papel y preguntarse: ¿amo suficientemente a este hombre como para someterme a él? También es importante que el hombre se pregunte, ¿amo a esta mujer lo suficiente como para morir por ella? Si se me diera la oportunidad de intercambiar lugar con mi esposa, estando ella en una situación donde su vida estuviera amenazada, ¿lo haría? Ahora, estas cosas, usted las suelta en la sociedad de hoy. Eso de que el esposo ame a su esposa lo suficiente como para morir por ella. Menciona esta idea en cualquier lugar que se le ocurra. Vaya, suéltela en su lugar de trabajo. Y preste atención lo que va a pasar. Todo el mundo lo va a mirar y se va a burlar de usted. Es más, si quieres ir más lejos y buscarte más problemas, desliza la palabra sumisión. Sumisión de la esposa.
Acuérdense, hermanos, no podemos hablar de sumisión si obviamos lo que acabé de decir, amor incondicional del hombre. Ahora, que se le ocurra soltar la palabra sumisión. ¿Y qué cree que va a pasar? Lo van a mirar y van a pensar que usted es un ignorante, un tipo que cree en las cámaras de tortura, que promueve la idea de encadenar a las mujeres a la cocina. Yo quisiera pensar a qué persona se le puede ocurrir hoy en día que un hombre aplaste a una mujer que ama bajo sus talones, que la arrincone en una esquina, que la confine a cambiar pañales, lavar platos, a hacer compras y lavar los pisos. ¿A qué hombre se le ocurre eso? Sin embargo, cada vez que se menciona la palabra sumisión, individuos mal informados y airados lo asocian con todo esto. A tal punto que se han ido a los extremos. Le voy a compartir algo de lo que puse en Facebook, hermanos. Por ejemplo, hoy de pronto todo se ha vuelto rosado. De verdad. Hasta los logos de canales de televisión rosados. Yo digo, ¿qué es esto? Y créanme, hermanos, yo no tengo ningún problema con el rosado. Y es un color que se asocia con la mujer, pero yo me puedo poner un rosado, no ahora, ni loco. Como ocurre con el arco iris, que se lo robaron. Y ahora cualquiera que se le ocurra ponerse o andar con un paraguas, con un arco iris, ya está flojo. Pero hoy todo se ha vuelto rosado y como les dije, yo no tengo ningún problema con el rosado, con ese hermoso color. Pero sí tengo un gran problema cuando quieren imponerme un sistema de pensamiento engendrado en el mismo corazón del diablo. ¿Cuál es ese sistema de pensamiento? Es un ataque directo contra la masculinidad. Se ha visto asaltada, golpeada y dejada media muerta. Los resultados son evidentes hoy en las representaciones artísticas, los medios de comunicación, el mundo de la moda y entre aquellos que se han convertido en los héroes de nuestra juventud. ¿Usted ha visto eso? ¿Qué tipo de personajes? A veces yo veo hombres que salen con sayas, yo digo, ¿y cuál es la gracia? Y mujeres con bigotes. Muchos de estos artistas no hacen el menor intento de parecer masculinos. Los roles sexuales son intencionalmente cambiados. Las caracterizaciones de hombre, muchas de ellas son afeminados, débiles, tontos, tipejos sin carácter. Son esas representaciones las que más venden en los lugares de espectáculo de todo el mundo. ¿Qué están viendo los niños pequeños? ¿Cuál es el modelo que se le está dando a los niños? Todos hemos sido testigos de este último intento a través de la recién estrenada película Barbie, con sus 495 millones de dólares recaudados hasta el momento. Se ha convertido hoy en una tendencia vestirse de rosado. Las hermanas que están aquí vestidas de rosado no se sientan aludidas. Yo sé que ustedes no lo hicieron por eso. No, me estoy refiriendo a otra cosa. Ya le dije, yo no tengo problema con el rosado. Lo que tengo es esto que hoy en día se trata, por ejemplo, padres vestidos de rosado. Y no vestidos de rosado, padres inmaduros y sin carácter, que van con sus hijas al cine a ver la Barbie, vestidos de Barbie. Yo sé que esto da risa, pero no es para reír, es para llorar. Yo no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo. No estoy fomentando el machismo. Lo que estoy fomentando es que los hombres tengan carácter.
porque a veces las mujeres tienen que asumir el liderazgo por los tipejos con los que se casaron. Y eso es vergonzoso. Pero hoy eso es lo que está. No hacen falta padres, no hacen falta hombres. El feminismo ha minado una relación tan santa como el matrimonio. A pesar de que se han cometido errores y que se ha ido a los abusos tanto del feminismo como del machismo, la estructura de Dios ha estado siempre y se mantiene. Ahora el apóstol nos da los ladrillos, Pedro nos da los ladrillos que dan color y belleza al matrimonio. Ya les mencioné el soporte, sumisión y amor incondicional. Nunca trate de imponer sumisión si usted no ha mostrado un amor incondicional por su esposa. Porque saben, no es solo decírselo, sabemos que es importante decírselo, pero una esposa va a saber si el esposo lo ama por sus acciones, por la importancia que le dé a ella en su vida. Ladrillos que edifican. En 1 de Pedro capítulo 3, les invito a ir ahora a este pasaje y ahí van a darse cuenta de lo que dije. No es que las mujeres, que Pedro se haya ensañado con las mujeres dándole 3 versículos, no. Las mujeres necesitan más comunicación y aquí hay más comunicación. Los hombres nos comunicamos menos, pero no por eso dejamos de necesitar la palabra de Dios. Y en un solo verso vamos a ver cómo nos dice bastante también a los hombres. Pero primero veamos los ladrillos para las esposas. Y quizás alguna esposa está pensando, pastor, a mí me encantaría siempre vivir con un esposo adecuado. Pero le tengo noticias inesperadas. Estos versículos se han escrito especialmente para la esposa que tiene un mal tipo. Un tipo que no es fácil. También se enseña a someterse, pero, como dije siempre, hay límites. Primero es la conducta, el ladrillo de la conducta. Verso 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Fíjense lo que dice ahora. Para que también los que no creen a la palabra, en otras palabras, el hecho de que estés casado con una persona que no es cristiana, no es una excusa para abandonarlo. Tu responsabilidad es tratar de ganarlo para Cristo. Dice, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. En otras palabras, no sermones tanto a tu esposo y vive más tu fe. Verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El primer ladrillo es el que llamamos el ladrillo de la conducta. Y aquí quiero repetir lo que dije. Sumisión no implica inferioridad moral, ni intelectual o espiritual en la familia. Tampoco sumisión implica inferioridad. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. El hijo se sometió a la voluntad del Padre. ¿Y a quién se le ocurre pensar que Jesús es inferior a Dios Padre? ¿Me comprenden lo que les estoy diciendo? Ese es el diseño de Dios para que funcionen las cosas. Y la escena que Pedro pinta es familiar. Está hablando de los que no creen en la palabra. Está hablando de esposos intratables. Aquellos que ladran en vez de hablar. Respuestas ásperas, temperamentos irritables. Él dice, aunque estás casada con un hombre difícil de soportar, no es ciego. Él observa tu conducta. Y cuando te comportas de una manera casta y respetuosa constantemente, lo que estás haciendo es teniendo la predicación silenciosa de una vida agradable. Ese es el primer ladrillo. Conducta. Si estás casada con un hombre que no es cristiano
y Él consiente en vivir contigo, dice la Biblia, no lo dejes. De la única manera que puedes divorciarte es que Él te abandone o te traicione. Número 2, el otro ladrillo es el del aspecto personal, verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos. Miren, yo he escuchado predicadores que se disparan sobre estos versículos. Los he escuchado decir peinados ostentosos. No. Las mujeres no deben trenzarse el cabello, no deben usar adornos de oro, no usen adornos. ¿De verdad? Este pasaje no está hablando mal de los cosméticos. Este pasaje no está atacando la actitud de una mujer de conservarse atractiva. Simplemente lo que está enseñando es un principio que nos ayuda a mantener el equilibrio. Él dice, el énfasis no debe estar afuera. Hay que tener pureza interior. Pero cuando llegues al exterior, no te detengas ahí. Yo sé que hay hermanas que necesitan toda la ayuda posible. Y no está mal que usted se conserve hermosa para su esposo. Es más, el libro Cantar de los Cantares, que es un libro que algunos han tratado de alegorizar a la cañona, como decimos los cubanos, y que es un libro que simplemente habla de las relaciones de intimidad entre un esposo y una esposa, pero de una manera santa. Habla de los adornos, de las mujeres hermosamente adornadas. Cantares, quiero que veamos allí, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Capítulo 1, verso 2, 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. ¿Usted se ha imaginado que un esposo le diga eso a su esposa? Se desmaya. Cantares capítulo 4, verso 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Capítulo 7, verso 1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. O sea, no hay ninguna razón bíblica para que una mujer cristiana no pueda mostrarse atractiva. Ahora, mantengan el equilibrio. No lleven las cosas al extremo. Jamás se olviden que lo que importa no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Él sigue hablando y ahora menciona otro ladrillo importante. Ya mencionamos el primero, la conducta. Segundo, el aspecto personal. Tercero, el ladrillo de la actitud. En la primera carta de Pedro nuevamente, en el capítulo 3, verso 4. Fíjense, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Fíjense la frase, sino el interno, el del corazón. La Biblia está poniendo énfasis no en lo externo, está poniendo énfasis en la actitud. El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Que es, fíjense lo que dice, Dios considera que el espíritu afable y apacible es duradero. Él agrega, es de gran estima delante de Dios. Tal vez alguien que me está escuchando, alguna hermana pueda estar pensando, pastor, yo no soy afable ni apacible. Dios me hizo así.
Bueno, como ocurre con la sumisión, muchas personas la interpretan mal la actitud de tener un espíritu afable y apacible. Aquí no se refiere, repito, a ser una persona débil. Decir que es afable y apacible es otra manera de decir que es tranquila y tiene autocontrol. Yo quiero que usted me responda. ¿Tranquilidad y autocontrol le suena a usted parecido a ser una persona débil? Cuando se usa la palabra afable, está pensando en genuina humildad. No es una mujer que está enfrascada en luchas interiores y en disputas amargas. Es alguien apacible. Es una tranquilidad que surge de adentro. Esta clase de esposa no está alterada por dentro ni nerviosa por fuera. Sabe quién es, sobre todo, para Dios. Pero es que vivimos hoy en una cultura consumista que se nos ha hecho creer que lo más importante es lo que está por afuera. Usted ve allí todos los comerciales, las telenovelas, mujeres deslumbrantes. Pero uno se pregunta, eso es lo que está en la vitrina, ¿verdad? ¿Qué estará en el cerebro? Cuando hablan y no están representando un papel, uno dice, pero ¿y esta persona qué tiene en la cabeza? Y aunque, como ya dijimos, no está mal que una mujer se muestre hermosa, se arregle, el arreglo externo lleva poco tiempo. Yo he conocido mujeres que lo hacen en cuestión de segundos. Y algunas tienen la asombrosa habilidad de ir haciéndolo mientras conducen. ¿No le ha pasado? A veces usted ve a alguien delante de usted que usted dice, ¿qué le pasa a esa persona? Cuando le pasa por el lado se encuentra una mujer maquillándose ahí con el espejo retrovisor. Pero hermanos, el cultivo del ornamento interno, el del corazón, es un proceso que lleva toda la vida. El adorno es importante, pero no tanto como el carácter espiritual. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera a Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Aquí dice la palabra, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí se está fomentando y enseñando un principio. Si la actitud interna es la adecuada, miren, es realmente asombroso cuán insignificante llega a ser la apariencia externa. Y vuelvo a decirle, esto no es una invitación al descuido físico. Como otras veces he dicho que a algunos le dan risa, ¿no? Esto no es una invitación a que las hermanas parezcan una cama desatendida. No, no es eso. El problema reside cuando, debido a la preocupación excesiva por lo externo, comienzas a juzgarte a ti y a otros solo por lo que es apariencia. Y eso es lo que hace la cultura. La cultura en la cual vivimos, que juzgan a la gente por su apariencia. Y miren, la belleza es efímera. Se va y se va rápido. Vaya y busque sus fotos de 15. Y ahora párese frente a un espejo. Va a tener que reconocer que no es la misma persona. El tiempo se va y se va rápido. La belleza externa es fugaz, la interna es eterna. Pedro describe esa belleza interna como un espíritu afable y apacible. Y esa es la cualidad más poderosa de una mujer, su verdadero carácter. Y ese carácter viene de adentro de la persona que es y sabe a quién adora y sirve. Dios valora esa clase de belleza como algo imperecedero y precioso. Esa es la clase de persona descrita en Proverbios capítulo 31.
Verso 30, donde dice la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero seguimos mirando a Pedro y esto se va poniendo un poco fuerte. Ya algunas que quizás leyeron esto estarán diciendo, pero el pastor pretenderá que yo llame a mi esposo, le diga Señor. Verso 5, porque este es el ladrillo llamado respuesta. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dice que Sara obedecía. El verbo griego significa que prestaba cuidadosa atención a alguien. Esposas, si usted es el tipo de persona activa, y conozco algunas mujeres que son así, va a tener la tendencia de andar corriendo por todas partes, atendiendo las necesidades de todo el mundo. Y a menos que se cuide, eso va a absorber su tiempo. Si no todo, al menos la mayor parte. Y voy a ir más lejos. Hasta las actividades de la iglesia pueden ocupar casi todo el tiempo del que usted disponga. Algunas se han preocupado más por satisfacer las necesidades de otros fuera del hogar que las de su propio esposo. Miren, yo no puedo imaginarme a Sara dejando una nota como esta prendida en la tienda para que Abraham la encuentre al regresar del trabajo, arrastrando los pies, muerto de cansancio y hambriento. Escuchen esto. Querido Abraham, el guiso de cordero está en el horno de piedra. Voy al estudio de la Torá con las señoras de Betel. Llevo el carruaje chico, volveré tarde, no te preocupes. No te olvides de darle a Ismael las hierbas para la tos cuando baje el sol. Y baña a Isaac. Sara, postdata, no te olvides de cerrar bien la carpa cuando te acuestes. Se está levantando una tormenta de arena. Miren, es cierto que el contexto en el que se escribieron estas palabras, la mujer hebrea no vivía en las condiciones que se vive hoy, donde tristemente el sistema funciona de que a veces tiene que estar trabajando el hombre y trabajando también la mujer. Pero si la mujer por alguna razón no puede trabajar o no trabaja, o simplemente porque el esposo gana suficiente dinero como para proveer el hogar, es injusto que la mujer ande ocupada excesivamente. Ahora, si ambos luchan y tienen que trabajar, en un momento le voy a hablar a los esposos. El hombre tiene que quitarse de la mente cualquier prejuicio y tiene que ayudar en el hogar. No vas a ser menos hombre porque ayudes a tu esposa que está cansada. Y aun cuando no trabaje, créame que ser ama de casa, eso no tiene precio. Eso es algo, lidiar con los nenes el día entero es duro. Quizás alguna puede estar pensando, pastor, pero si comienzo a ser obediente, mi esposo se va a aprovechar. Si le doy una mano, se va a tomar el codo. Leamos de nuevo el verso 6. Dice la Biblia, al final, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dios va a honrar la obediencia amable y paciente. Él no va a permitir que tu cónyuge te atropelle cuando tú gentilmente obedeces. Es un ladrillo. Acuérdense que habla de solidez. Ahora me toca hablarlo a nosotros. Pastor, pero es solo un solo versículo. No, es un solo versículo con 3 ladrillos. Esposa, ya Dios te habló. Si tu esposo no está dispuesto a poner los ladrillos, agarra uno y tíraselo por la cabeza.
Hermano, es una broma. Es para relajar las tensiones. Después no vayan a decir, allí el pastor dijo. Es un chiste. Primer ladrillo, es obvio. Dice, todos están en el verso 7. Vivid con ellas. Algún esposo que me está escuchando dirá, pero es claro que yo vivo con ella. ¿Dónde usted cree que yo vivo? Vengo a la casa todas las noches. Tenemos el mismo domicilio. Comemos en la misma mesa. Dormimos en la misma cama. ¿Cómo me va a decir que viva con ella? Pero no es solo eso lo que quiere decir el verso. El término vivir significa permanecer. Sugiere estar muy próximo a, estar confortable con. La pequeña palabra con, sugiere compañerismo estrecho, unidad profunda. Algunos esposos han confinado literalmente a sus esposas simplemente al hogar. Y dicen esto, mi esposa, mi trabajo es la oficina. Su trabajo en la casa. Yo gano los billetes. Ella maneja las cuentas. A mí me toca el trabajo con todas sus complicaciones. A ella le pertenece el hogar con todas sus necesidades. Escúcheme, hermano. Si usted está pensando de esta manera, escuche. Esa es probablemente la forma en que te criaron a ti. Pero ese no es el plan que originalmente Dios diseñó para los maridos. Nuestra misión como marido es ofrecer seguridad, cimentar el fundamento para la armonía doméstica y cualquier cosa que amenace esa seguridad, tenemos que asumir nuestro liderazgo. Miren, hay hogares donde literalmente la que lleva los pantalones es la mujer y no es el mío. Bueno, me ha costado, ¿no? Pero ¿saben qué? En la gran mayoría de los casos es culpa de los hombres. Porque no se han ganado el respeto de la persona con la que comparten su vida. Porque si tu esposa te ve a ti estar dispuesto a asumir el liderazgo y la administración del hogar, sentirá por ti un mayor respeto. Pero si tú de alguna manera estás haciendo gala de toda la basura que la sociedad nos ha tratado de vender y se lo has comprado, comportándote como un débil, como un tipejo sin carácter, entonces, segundo ladrillo, se describe de esta manera. El primero es, vive con tu esposa. O sea, aunque estés en la casa, debes estar no solo físicamente, sino espiritualmente. Segundo, conoce a tu esposa. Eso es lo que quiere decir. La expresión significa literalmente morar juntos a la luz del conocimiento. El éxito de vivir con tu esposa está en directa relación con el conocimiento que tengas de ella. ¿Qué tan bien conoces a esa mujer con la que te casaste? Yo sé que el matrimonio es un proceso de conocimiento que dura toda la vida. Conocer a tu esposa incluye conocer aquellas cosas que otros no conocen ni conocerán de ella. Sus temores y deseos más profundos. Sus frustraciones y sus expectativas. Sus heridas y sus secretos. Sus pensamientos y sus sueños. Eso es conocer a tu esposa. Para esto hay que tener un espíritu sensible, un deseo de comprometerse a escuchar, algo que se nos hace difícil a los esposos, ¿verdad? Comunicar, interesarnos. Yo quiero leerles un proverbio que está en el capítulo 24, verso 3 y verso 4. Proverbios 24, 3 y 4 que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable.
Esto es una orientación confiable para la familia. Si usted le prestó atención a lo que yo acabé de leer, hermano, aquí Salomón no está hablando de cosas materiales. Lo que estos versos dicen es que la correcta edificación de la familia no comienza con lo que poseemos, sino con lo que realmente somos. El éxito en tu hogar no depende de la compra de las cosas adecuadas, sino en llegar a ser la persona adecuada. Fíjense lo que dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. Hermano, esto es un proverbio antiguo. Está en la Biblia y no ha perdido su vigencia. Está diciendo que lo que más importa en un hogar, lo que mantiene solidez, no es lo material con lo que puedan contar. Lo material viene y se va, hermanos. Mi pregunta para ti como hombre: ¿estás formando un hogar para la gloria de Dios? ¿Has asumido el liderazgo que Dios te ha dado, espiritual? ¿Es tu familia un lugar donde los valores bíblicos se enseñan o mejor aún se viven? ¿Es tu familia un lugar que está produciendo hombres y mujeres realizados, equilibrados, temerosos de Dios? Miren, nadie espera que seamos perfectos en el hogar, no lo somos. Pero creo que los hombres necesitamos estar allí, dedicándonos a la familia con la misma energía que tenemos para resolver los problemas en nuestro trabajo. Si amas a esas personas, sé generoso con lo que se llama tiempo. El amor es tiempo, hermanos. Simplemente, nada material puede sustituir tu presencia física, emocional y espiritual. Por favor, no te enfrasques solamente en tu trabajo mientras tu hogar se hace pedazo y los hijos se te escapan. Los niños son pequeños y crecen rápido. Yo les decía que a veces Débora se pone a escarbar en las gavetas buscando fotos. Ella no está aquí. Y ahí me empieza a enseñar fotos de cuando ellos eran niños. Me encuentro fotos que yo no sabía que existían. Pero dije hace poco, creo que fue el miércoles, que eso me pone nostálgico, triste, porque uno ve que rápido crecieron. Y uno a veces quisiera que los hijos se quedaran así, pero no, crecen y crecen rápido. Y el tiempo de que dispones para poder ejercer influencia sobre tus hijos es muy corto. Muy corto. Un día vas a descubrir que obligatoriamente tuviste que detener tu estilo de vida desenfrenado de una persona ocupada, porque a veces cuando no queremos aplicar los frenos, el Señor nos detiene en seco. A veces una enfermedad que te incapacita. ¿Te has puesto a pensar cuando se te acaba todo aquello de lo que tú has estado dependiendo durante toda tu vida, creyendo que eso es lo que te da identidad? Si de la noche a la mañana perdieras tu trabajo y cuando te des cuenta que lo que te queda es solo tu hogar, cuando ese momento llegue, ¿qué vas a encontrar? Siembra hoy para que puedas recoger mañana. Yo sé que a veces hay hijos que son ingratos, pero no todos. Y algunos actúan de esa manera con razón. Cuando te vuelvas a ese hijo tuyo que ya no es un bebé, e intentes reclamarle que no se preocupa por ti y que te mire a los ojos y te diga: ¿quién eres?
Porque toda tu vida has sido un extraño. El tercer ladrillo y finalmente, Pedro dice que honres a tu esposa. Dice a los hombres dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. El término traducido dando significa asignar. Aquí el esposo le asigna un lugar de honor a la esposa. ¿Qué lugar hemos asignado a nuestra esposa? Yo decía el viernes, que todo matrimonio tiene conflictos. Y hablaba un poco de mi matrimonio y decía que nosotros también tenemos desacuerdo. Tenemos personalidades distintas. Yo soy más como la leche cuando se hierve. Ustedes saben cómo es la leche cuando la hierve. Pero después se baja. Yo decía, mi esposa no es igual. Sin embargo, y esto lo digo públicamente, no me concibo viviendo sin ella. Es más, yo quisiera irme antes. Porque no sé quién me va a soportar después. Valoramos a la persona con la que compartimos nuestra vida. La honramos. Uno de nuestros problemas, y aquí confieso que me pasa a mí, a veces damos por sentado que nuestras esposas saben cuánto significan ellas para nosotros. Pero hay que hacérselo saber, hermanos. Un creyente también da honor a su esposa entendiendo que ella es un vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? Que es diferente. Que eso es algo que esta sociedad retorcida no acaba de entender. Dios no creó a la mujer inferior al hombre, no. Pero sí la creó diferente. ¿A quién se le ocurre pensar que la fuerza que puede tener un hombre la puede tener también una mujer? No. Si usted mira la constitución física de un hombre, sus músculos, se da cuenta que no. Y en este sentido es más frágil. Aunque hoy la sociedad nos quiera vender la mentira de que sí, la mujer puede ser fuerte, y encuentran mujeres practicando boxeo, y otras allí lucha alzando pesas, y llegan más lejos. Entonces enfrentan a esas mujeres con hombres que se creen mujeres y que porque se han mutilado sus genitales son mujeres, los echan a pelear. Y la sociedad ve eso bien. Eso es igualdad de derechos. ¿De verdad? ¿A dónde hemos llegado ese nivel de locura? La mujer es diferente. Es más frágil. Así como la sumisión no implica inferioridad para quienes se someten, la frase más frágil no significa que la esposa sea más débil en carácter o intelecto que su esposo. Tampoco significa que las mujeres sean espiritualmente inferiores. Solo quiere decir que ellas, por lo general, poseen menos fuerzas físicas que ellos. Con esto en mente, los esposos cristianos deben ser los principales proveedores y protectores sacrificiales de su esposo. Hoy en día, como dije, la mujer y el hombre tienen que trabajar, pero si alguien debe dejar de trabajar, debe ser la mujer. Si tiene una etapa en la que necesita atender a los niños, el esposo debe ser lo suficientemente hombre para asumir eso. Yo no estoy, fíjense, no estoy diciendo que sea lo suficientemente calificado. Si eres calificado y tienes títulos, has ido a universidades, muy bien, te va a ayudar. Quizás a que no te tengas que romper el lomo tanto, pero tienes que estar claro que uno de los papeles que Dios te dio cuando te casaste es ser proveedor de la familia. Por eso, mis queridas hermanas que todavía no se han casado y están pensando en casarse, aquí les dejo esto.
estos 5 aspectos rápidos. Busca un cristiano. Pero cuando digo busca un cristiano, asegúrate de que nació de nuevo. Se supone que debes empezarlo a buscar en una iglesia. Pero no todo el que viene a la iglesia y el que está bautizado es cristiano. Para eso es el noviazgo, no para toquetearse, no para manosearse, no para conocerse físicamente, sino para conocerse espiritualmente. Que sea cristiano, que sea buen cristiano. Que te convenga, y aquí cuando digo que te convenga, tienes que mirar sus antecedentes. Si es alguien que cree que puede vivir del aire y no trabaja echando aire en una ponchera, eso es peligroso. Por muy cristiano y buen cristiano que sea, no te va a ir bien. Que te convenga. Y en cuarto lugar, que te guste. Pero fíjense que lo pongo en el último lugar, que te guste, es verdad que tiene que gustarte. Porque aunque sea un alma de Dios, tú no te vas a casar con el alma solamente. Hermanos, aquí les he dejado algunos ladrillos, no para que se los tiren, sino para que edifiquen como Dios quiere que edifiquen. El hogar funciona, vale la pena. Yo sé que hay matrimonios que han tenido problemas, pero porque algunos matrimonios hayan fracasado, no significa que el plan de Dios no sirve. Es una tarea difícil, pero vale la pena y con la ayuda de Dios, sobre todo, y con la presencia de Jesucristo, sobre todas las cosas. Que sea Él el Señor y Salvador de sus vidas. Que Dios les bendiga.